Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Nos vamos ya con Mente Sana aquí en Gelbes en verano. Saludo a mi compañero Jesús Molina. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien. Semana ¿no? Tranquilito, de lectura también. Bien. Bien, ¿no? Bien. Arrancas el lunes bien. Arrancamos el lunes con este tema. Que vamos a hablar del perdón. Del perdón, sí. De si perdón, debemos o no perdonar a alguien que nos hizo. hizo. Sí. Y saber pedir perdón también, porque muchas veces somos nosotros los que podemos ofender, ¿no? Vamos a tratar varios temas, el pedir perdón. Pero el pedir perdón y el perdonarnos. El perdonarnos nosotros mismos también. Que esa parte es importante. También muy importante. Eso lo reservo para el final, pero es la parte que a mí personalmente más me ha costado. Y el perdón, eso, ¿debo perdonar a quien me hirió? ¿O debo de pedir perdón a alguien? Y cómo pedir perdón también, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy, del perdón. Y cuando nos sentimos ofendidos o heridos por alguien, los sentimientos negativos nos secuestran. El perdón es uno de los fenómenos más importantes en nuestras relaciones con los demás. Todos nos hemos preguntado alguna vez si esa persona que nos ha hecho daño, intencionadamente o no, merece nuestro perdón. Y yo personalmente digo, sí, yo puedo perdonar y perdono. No tengo a nadie que no haya perdonado, que yo sepa. Pero si depende de la ofensa que me haya hecho, yo no la quiero en mi vida, ¿eh? Claro. Yo me retiro, o sea que no nos afecta, sobre todo, todos hemos preguntado alguna vez si esa persona que nos ha hecho daño, intencionadamente no, como he dicho antes, merece nuestro perdón. Y nos afecta sobre todo cuando la falta a perdonar viene de personas cercanas a nosotros, como familiares, amigos o parejas, relaciones en las que la existencia o no del perdón puede perjudicar significativamente nuestra calidad de vida y la de los demás. Pedir perdón cuando no se ha hecho nada malo. Esto va por una amiga mía que suele pedir perdón muchas veces sin haber hecho nada malo. Es un poquito fuerte, pero bueno, me va a escuchar porque se lo he dicho. Esto de pedir perdón cuando no se ha hecho nada malo, que dice perdón, y está siempre pidiendo perdón con cosas que no ha hecho, ¿no? Envía un mensaje de tu comportamiento, tus necesidades o tus opiniones son inherentes e incorrectas. Desgasta tu autoestima porque puede alterar el equilibrio de poder en tus relaciones y te quita responsabilidad sobre tus propias acciones. Disculparse en exceso suele ser un mecanismo aprendido para evitar conflictos, pero trae consecuencias negativas. Hombre, disculparse en exceso, Jesús, sí. ¿no le resta poder a la palabra perdón? De eso es precisamente, minimiza tu valor además. Al disculparte por existir o por expresar opiniones legítimas, reduce tu propia autoridad y presencia. Distorsionas la realidad muchas veces porque asumes una culpa que no te corresponde o que a menudo permite que otros eviten su propia responsabilidad en los problemas. Disfraza la inseguridad porque puede comunicar una falta de confianza interna y una necesidad de complacer a los demás a toda costa. Las alternativas saludables, en lugar de decir lo siento, puedes validar la situación sin asumir la culpa. Por ejemplo, puedes decir, para mostrar empatía sin culparte, lamento que te sientas así o entiendo que esta situación sea frustrante, y para expresar una diferencia de opinión, veo las cosas de otra manera, pero respeto tu postura, ¿no? Ahora bien, ¿significa perdonar a alguien, reconciliarnos con ella? Y ahí entramos. El perdón, ¿debo o no de perdonar, no? Esa es la parte que no llegamos a entender del todo. Esa es la parte que no podemos perdonar a la persona, porque además el perdón nos libera. Pero si esa persona ha hecho un daño, vamos a tratar varios daños que se pueden hacer, que creo que eso no tienen perdones. Pero bueno, es cierto que el perdón favorece a que se produzca una reconciliación, pero esta no es estrictamente necesaria. De hecho, podemos estar en una acción donde no haya perdón y simplemente se haya olvidado un hecho doloroso, o bien perdonar a alguien con quien ya no tenemos ningún contacto. El acto de perdonar en sí es más bien un proceso y se da a medida que pasa el tiempo también, ¿no? Bien, pues los científicos están de acuerdo que perdonar implica que la persona ofendida reconoce que aquello que le han hecho no está bien, y aunque sabe que la situación puede no estar justificada,
y la persona que le ha causado el daño no merece ser perdonada, toma la decisión de perdonar. Bueno, hay Gordon y Balcón que señalan también que el perdón no significa tener sentimientos positivos de compasión, empatía ni amor hacia los que nos han herido, pues puede ser un acto egoísta que se hace hacia uno mismo con el fin de disminuir las emociones negativas que esta es la causa. Y además la decisión de perdonar no exime de pedir justicia y reclamar aquello que nos creemos justo, siempre y cuando no actuemos solo de forma vengativa. Buda dijo, aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela al otro. Tú eres quien se quema, ¿no? Sí. Y bueno, el perdón se experimenta a nivel individual y hay un cambio en la conducta, el pensamiento, las emociones de quien sufre, pero a la vez se puede considerar interpersonal, ya que se da en una situación concreta y con unos roles específicos, ofensor y ofendido, ¿no? ¿Y cómo pedir perdón? Aprender a disculparse ante alguien querido o en una relación formal puede marcar la diferencia. Hay gente que son tan propios, tan esto que no saben pedir perdón, ¿eh? Sí. Porque creen que nos han ofendido, o sea, y tienen la conciencia tranquila además, ¿sabes? Saber cómo pedir perdón cuando el momento lo requiere es una de esas habilidades que, por sencilla que parezca, marcan la diferencia en las relaciones personales. Y hay gente que experimenta serios problemas a la hora de disculparse, incluso aunque la otra persona sea alguien querido o con quien tenga confianza. Pero al igual que ocurre con muchas otras capacidades, es posible aprender cómo pedir perdón a alguien querido o incluso a alguien con quien se tiene una relación más formal o profesional, ¿no? Para aprender a pedir disculpas hay que modificar ciertos hábitos, creencias relacionadas con la autoimagen y con las expectativas acerca de cómo deben ser las relaciones. Interioriza la idea de que nadie es perfecto. Muchas personas que experimentan dificultades a la hora de disculparse en realidad tienen unas expectativas poco realistas acerca de cómo deben ser percibidos por los demás. Concretamente, son excesivamente perfeccionistas y sienten un rechazo a la idea de pedir perdón porque ven que esto es como una significación de su fracaso, ¿no? Si piden perdón porque han hecho algo mal y ellos son muy perfeccionistas. Así, pedir perdón a alguien supone realizar un esfuerzo que a la vez contradice la propia autoimagen muy idealizada. Sin embargo, hay que tener claro que nadie es perfecto, incluso las grandes figuras históricas, las más admiradas, vistas desde el presente, están llenas de fallos e incluso errores. Sal del bucle de la autocrítica. Muchas personas empiezan a juzgarse a sí mismas con crueldad por no pedir perdón también. Sin embargo, esto es por un lado innecesario y poco razonable, y por otro es una excusa que justifica la ausencia de una disculpa como es debido. Y es decir, se trata de una estrategia para purgar responsabilidades sin tener que pedir perdón y haciendo que todo quede de puertas para adentro, sin que nadie más que uno mismo pueda beneficiarse de esto. Por eso es importante reconocer esta rutina de pensamiento como lo que es una excusa y hay que romper con ese ritual cognitivo. Practica la aceptación del error. La aceptación del error es la actitud más madura. Nadie puede escapar de la equivocación y tal como la hemos visto. Por eso es bueno que te acostumbres a realizar pequeños rituales de disculpa, aunque al principio tan solo sean pedir perdón por las pequeñas cosas del día a día, ¿no? El mismo hecho de hacer esto de manera repetida, aumentando progresivamente la importancia del contexto en que pedimos disculpas, nos predispone a seguir haciéndolo de manera espontánea. Entrena la empatía también, que es importante la empatía. Es crucial que dediques esfuerzo a empatizar, ponerte en el lugar de la otra persona, cognitiva y emocionalmente. Como he nombrado dos veces lo cognitivo. Lo cognitivo es todo aquello perteneciente o relativo al conocimiento y al procesamiento de información. Engloba las facultades mentales que permiten a los seres vivos recibir, procesar y elaborar información para comprender, adaptarse y desenvolverse en su entorno.
SWOT es lo que trata el cognitivo. Para ello, haz justamente eso. Imagina que eres esa persona, que ve las cosas desde otro punto de vista. Si te acostumbras a hacer esto en momentos con una carga emocional significativa, poco a poco te costará menos empatizar de manera espontánea. Concéntrate en detectar también las molestias causadas, porque quien se propone pedir perdón pero no lo consigue, seguramente tampoco ve la magnitud de los daños y molestias que ha causado. De ese modo, el propio orgullo es más importante que reconocerle a la otra persona que está en una situación injusta. Y es por eso que hay que pararse a reflexionar acerca del daño que se ha hecho, no solo en lo más superficial y aparente, sino también en los detalles y efectos indirectos que nuestras acciones han causado. Haz un guión sencillo a la hora de pedir perdón también. Esto no quiere que lo hagas todo. Las primeras veces que intentes pedir perdón, esforzándote porque todo salga como es debido, es posible que experimentes un grado relativamente de ansiedad. Este estado de activación puede hacer que caiga en un patrón de comportamientos algo caótico y desorganizado. Y es por eso que lo mejor es realizar un pequeño guión acerca de lo que tienes que decir y hacer. Es decir, esto debe ser sencillo, muy breve, con 2 o 3 ideas de una línea y nada más. Si te escribe literalmente todo lo que quieres decir, es posible que esto te genere aún más estrés, ya que no te acordarás de todo un trabajo extra y en realidad esto no lo tienes que hacer, ¿no? Simplemente recuerda las ideas que estructura tu disculpa y exprésala tal y como salga en el momento. Seguramente no te saldrá la primera vez perfecto, claro, pero irás aprendiendo. Y observa lo que ocurre, porque eso es muy importante. Ver cómo reacciona la otra persona después de que nos hayamos disculpado es, aunque no lo parezca, la parte más importante del proceso de aprender a decir perdón. El motivo es que en realidad esto no es algo que hagamos para nosotros, sino para la otra persona, y por eso su punto de vista nos ayudará a limar las imperfecciones de nuestra forma de comunicarnos y que nos permita ayudar al otro en lo que necesite en este momento para sentirse mejor. Bueno, los procesos asociados a pedir perdón. En los últimos 20 años ha habido un creciente interés en el estudio del perdón en la psicología, con el fin de abordar 2 procesos: los tipos de perdón, desde el enfoque de quien se ha sentido herido en relaciones cercanas y más cotidianas. Podemos encontrar 3 tipos de perdón. El perdón episódico, que está relacionado con una ofensa particular dentro de una situación concreta. El perdón diádico, que es la propensión de perdonar dentro de una relación, como puede ser una pareja o una familia. El perdón disposicional, que es el rasgo de la personalidad de una persona, su disposición a perdonar a medida que pasa el tiempo y a través de diferentes situaciones. Y esos 3 elementos influyen conjuntamente sobre nuestra capacidad para perdonar y el modo en que decidimos perdonar. Posturas respecto al perdón, pues también existen 3 posturas respecto al perdón, las cuales nos predisponen de una manera u otra a intentar responder a la pregunta de cómo perdonar. La primera posición, y la más extendida, percibe el perdón como esencial para la curación de heridas emocionales y resalta lo beneficioso que es para la salud física y mental. Resulta muy útil para el tratamiento de sentimientos de ansiedad y rabia, además de una herramienta clínica muy eficaz para personas con estrés traumático. Se le atribuyen valores de compasión y humildad. La segunda postura tiene una visión diferente del perdón respecto a la primera. Considera que en algunos casos no perdonar resulta también beneficioso, ya que no hacerlo puede ser perjudicial para quien perdona y puede poner en riesgo colectivos que esta situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de los abusos, de los maltratos, de los asesinos. Los valores que sostienen son equidad, justicia y empoderamiento. Y la tercera postura, que se encuentra en un nivel intermedio de las 2, ponen énfasis en el contexto en el que se da el perdón y por tanto habría que valorar cada situación. La decisión de perdonar o no estar o no está en quien
se ha sentido ofendido y se puede introducir a nivel terapéutico siempre cuando el paciente lo decida libremente. Y por tanto, de esta visión del perdón puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo del contexto en que se produzcan los hechos. Factores que influyen en el perdón: la exoneración, que es un proceso interno en el cual la persona herida analiza y entiende con más profundidad la situación que le provoca un daño. Las características del que perdona, que depende de si pensamos que a la persona que ha actuado de forma que le ha hecho daño, o bien pensamos que no lo ha hecho queriendo. Cuanto más benévolas percibamos las actuaciones del otro, hay más posibilidades de acceder a perdonarle, ¿no? Y por otra parte, las personas que están dispuestas a perdonar disponen de una mayor habilidad para controlar sus emociones, así como las personas con ansiedad o depresión les cuesta más trabajo perdonar. Y bueno, característica de la ofensa, pues cuanto más grave se considere la misma, es menos probable que exista el perdón. Característica del ofensor: el hecho de reconocer los hechos humildemente y pedir disculpas de forma sincera favorece que aparezca el perdón. Pero bueno, ahora vamos a hablar de perdonarse uno mismo. Y el perdón puede estar enfocado hacia las relaciones con otras personas, pero también puede darse hacia uno mismo, es decir, hacia la autoimagen, hacia el autoconcepto. Saber gestionar exitosamente el perdón hacia uno mismo supone tener más o menos éxito a la hora de no vernos invadidos por el malestar que puede producir la culpa. Si crees que necesitas perdonarte a ti mismo y a los demás para poder ser feliz, pues te sea útil una filosofía hawaiana llamada Ho'oponopono, que ya hablamos aquí en su día, ¿no? Ho'oponopono es la sanación a través del perdón, y una de las tradiciones que mejor entroncan con la psicología positiva. El Ho'oponopono es una filosofía de resolución de conflictos y de sanación espiritual, fundamentada en el perdón, la reconciliación y el amor, y sus orígenes se remontan a los primeros habitantes de la isla polinesia de Hawái, quienes solían practicar rituales de sanación basados en la filosofía de Ho'oponopono. En el siglo XX, Naramaku Simeona, que fue la que impulsó más el Ho'oponopono, adaptó las enseñanzas y técnicas ancestrales a los tiempos modernos y popularizó lo que actualmente entendemos como Ho'oponopono. Aunque en las versiones antiguas de este arte de sanación la figura del sanador era instruida por sacerdotes, en la versión actual la acción recae en el propio individuo que desea ser sanado, por lo que podemos entender este arte espiritual como un método de autoayuda. Y bueno, que en otra ocasión dijimos lo que significaba la palabra Ho'oponopono: corregir un error o poner cosas en orden, ¿no? Eso es el Ho'oponopono. Y su objetivo es liberar emociones negativas y memorias inconscientes mediante el perdón, la reconciliación y el amor propio, entendiendo que somos responsables de nuestras herencias y nuestras percepciones. Algo así como una higiene mental, asambleas familiares donde las relaciones se encauzan y equilibran a través de las palabras, la discusión, la confesión, la compensación, el arrepentimiento, la comprensión sincera hacia los demás, el perdón y, en definitiva, el amor. En parte se parece a las constelaciones familiares, que también nacieron en una tribu en África, mientras que mientras que la partícula O es un prefijo que convierte un sustantivo en verbo, el sustantivo pono puede definirse como bondad, moralidad, corrección, virtud, justo, ética. De este modo, Ho'oponopono significa reconducir, corregir, reordenar. Y otra figura también, una de las investigadoras más destacadas sobre la tradición hawaiana, Mari Pukui, describió los primeros pasos del Ho'oponopono en la cultura polinesia como una tradición familiar consistente en lo que los miembros de la familia se reunían con otros miembros lejanos de la misma familia y reconducían los problemas enquistados entre ellos, logrando perdonar y comprender al otro. Otra cosa parecida a las constelaciones familiares. Y después, al final, si me da tiempo, voy a comentar. Bueno, mucho tiempo no tenemos ya. Bueno, pues su objetivo es liberar memorias emocionales negativas y bloqueos subconscientes, repitiendo 4 frases clave que funcionan como un mantra. Lo siento,
reconoces tu responsabilidad ante una situación sin culpa, que a lo mejor no ha sido culpa tuya, pero es de un antepasado tuyo. Perdóname porque pides liberación y sanación, aunque yo no haya hecho, puede ser un antepasado mío. Y te amo porque transmutas la energía bloqueada en amor incondicional. Y gracias porque confías en el proceso de resolución que está en marcha. Y bueno, esto puede practicarlo en cualquier momento del día o durante una meditación. Solo necesitas encontrar un lugar tranquilo, relajante, respirar profundo y repetir estas frases mentalmente. Lo siento, perdón, te amo. Gracias. Sin duda, una filosofía que puede ayudarnos a comprendernos mejor y a estar más conectados con las personas que nos rodean. Y bueno, este fin de semana he leído un libro que se llama La Consteladora, que lo he comentado aquí con Marta también, que habla de las constelaciones también. Y ahí se trabaja mucho el perdón también en el libro. Y no voy a dar más spoilers. Yo soy del pensamiento que hay que tener una conciencia muy elevada, ¿no? Para llegar a ese punto de sanar. Está claro que es el camino, no es reconciliarse, sino perdonar una situación para que no nos esté dando vueltas en la cabeza constantemente. Pero yo soy más del pensamiento de la canción que vamos a escuchar ahora. Jesús Molina, muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Dije una cosita. Dime. Perdónalos al padre. Sí, perdónalos a los padres porque no sabe lo que hacen. Porque no sabe lo que hacen.